Hablaremos con un experto en gestión de riesgos, que es el ingeniero Gonzalo Menoscal, a quien le damos la bienvenida en esta emisión de Un Café con JJ. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho muy bien, fuerte y claro. Buenos días, Muy Jimmy. Buenos amable. días, Omar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y para tratar este tema tan importante de lo que estamos afrontando ahora en nuestro país. Claro, sobre todo consultarle a usted por la experiencia que tiene, ingeniero Menoscal. Tratándose, si yo no estoy equivocado, de un niño supuestamente moderado, ¿se podían haber evitado las consecuencias de todo lo que estamos viendo? Bueno, el ERFEN, el Comité ERFEN, que es el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ha indicado que sí es un fenómeno del niño de moderado a leve, según su última reunión en el mes de enero. Recordemos que muchos hemos descuidado el trabajar con la geografía e hidrografía histórica. Necesitamos trabajar con información, por ejemplo, de Francisco Requena en 1774, de la Armada Peruana en 1854, que dejaron información valiosísima sobre la hidrografía de nuestro país. Como en el caso de Guayaquil, cómo el agua bajaba desde Babahoyo, cuáles eran los cauces principales, cuáles eran los valles de inundación. Y las ciudades debieron ir planificadas a fin, inclusive al conocimiento que manejaban nuestras culturas ancestrales, que no se ubicaban en valles de inundación y zonas bajas. En el invierno del año 97-98 quedó una publicación que especificaba cuáles eran las recomendaciones que se tenían que implementar para evitar que ante la recurrencia del fenómeno del Niño o la ocurrencia del fenómeno del Niño no sigamos incrementando mayores asentamientos de familias, viviendas y, bueno, principalmente poblaciones en áreas de riesgo de inundaciones. Hoy por hoy, después de que en el año 82-83, que éramos 8 millones de personas, de habitantes, pasamos al 97-98, en un segundo fenómeno del Niño tuvimos 12 millones de habitantes, hoy somos 18 millones de habitantes. Entonces hemos crecido 6 millones de habitantes y en muchos casos compromisos políticos y la mala planificación territorial han llevado a que muchas familias se asienten, que durante procesos de campaña los gobiernos autónomos municipales, las alcaldías, que son los únicos que manejan el uso del suelo, hayan permitido que se generen asentamientos en zonas inadecuadas, en taludes inestables. Muchos cerros en la zona norte de Santa Elena específicamente han socavado el pie del talud de los cerros para ir construir viviendas y otro tipo de edificaciones comerciales. Hoy por hoy están llenas de lodo. Hoy está lloviendo en Santa Elena. Y es cuestión de salir a recorrer y darnos cuenta. Creo yo que la mala planificación territorial, estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial que no se han construido bien y que la variable gestión de riesgos no ha sido bien desarrollada de forma transversal en todos los capítulos de plan, es lo que hoy nos está pasando factura. Y hoy muchas autoridades están asustadas. Aparte no de los recursos económicos, pero principalmente tuvimos un año desde que se estuvo advirtiendo, desde que empezaron a salir los primeros boletines, desde que el INOCAR indicó en el mismo invierno que habían ya temperaturas que se estaban incrementando sobre lo normal, hablo del invierno año 2023. Y luego la Secretaría de Gestión de Riesgos, muy acertadamente, presentó la declaratoria de alerta amarilla, declaratoria de alerta naranja. ¿Y cuánto se hizo para poder reducir las afectaciones? Conociendo que hay poblaciones que se iban a inundar, conociendo que hay viviendas en riberas de ríos, sobre todo en meandros, en curvaturas, en la cara externa de la curva del río, donde el caudal de agua pega con mucha más fuerza. Claro. Entonces aquí hay bastante responsabilidad y bastantes acciones que se pudieron implementar de manera preventiva, porque la falta de recursos, estamos hablando desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, hasta ahora enero, febrero. Claro. Ahora, ingeniero Menoscal, lo que parece claro es que todas estos problemas que se han venido arrastrando durante varios años, de la noche a la mañana no se van a remediar. ¿Usted considera que, por ejemplo, después de este niño terrible en más, las autoridades tendrían que empezar con un plan para revisar todos estos, que ya no son asentamientos, ¿no? Ya son, caramba, por ejemplo, voy a usarlo nada más que como ejemplo,
y me apena por la gente que ha perdido sus casas en Echeandía, efectivamente, el río, bordeando el río Caluma, hay construcciones de cemento. ¿Usted considera que debía procederse un gran plan nacional para reubicar ciertas construcciones que son las que incluso han cambiado el curso de los ríos? Mi estimado Jimmy, es que ya no entra a consideración de un profesional, ya ahorita está en ley. Se aprobó en este año la ley de gestión de riesgo, la ley integral para la gestión de riesgos de desastre. Pero no hay reglamento. No hay reglamento. No hay reglamento, correcto. No hay reglamento, pero está la ley, pues está la ley de recursos hídricos y el reglamento a la ley de recursos hídricos. Está la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, está el COTAT. Hay herramientas que ya los obligan. Pero es verdad, la ley de gestión de riesgos todavía no tiene su reglamento. Y hay alrededor de 20 procesos normativos o 20 herramientas normativas que se tienen que generar para ir definiendo cómo implementar cada uno de los diferentes procesos. Está el comité de reconstrucción especificado, hay un comité técnico de evaluación, está el comité para la reducción de riesgo de desastre que tiene que ir unificado con el comité de reconstrucción, porque no voy a reconstruir el mismo escenario de riesgo. Claro. Lo idóneo y lo óptimo y lo que tiene que ser sancionado es el proceder de los gobiernos municipales en la reconstrucción de las áreas de riesgo. Hay que crear ordenanzas. ¿Para qué? Técnicamente definiendo, por ejemplo, ¿cuántos de los municipios tienen microzonificación hidráulica? Poquitos. Si no perdóneme, ingeniero, disculpe mi ignorancia, nos ayuda a todos usted aclarándonos. ¿Qué es eso de la microzonificación hidráulica? Es estudiar toda un área geográfica, todo el cantón o el área poblada del cantón, para definir de la cuenca hidrográfica, es decir, desde donde se capta toda el agua que va a bajar desde la cuenca alta hacia la cuenca baja, dónde están las subcuencas, que son los ríos secundarios, y las microcuencas, los espacios más pequeños, y determinar en cada uno de esos espacios dónde pueden mantenerse los asentamientos humanos que no tienen problemas, los que sí tienen problemas, cómo se puede mitigar el problema o resolverlo para que no se vuelva a repetir, y los lugares en donde ya no pueden mantenerse las viviendas, generar planes de reubicación. Eso es lo que específicamente a detalle estudiado debe ser con entidades que de manera profesional y reconocidos también por su especialidad se puedan ir ejecutando. A nivel de todo nuestro país debería existir una microzonificación hidráulica en todo el país, en toda la costa principalmente. Claro. Está la empresa pública del agua que puede ayudar, está el Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica que puede ayudar, las prefecturas con su competencia de riego, drenaje y dragado, y las municipalidades en cuanto al área urbana. Aquí ya tenemos que empezar a construir herramientas en donde interactúen todas las entidades, tanto el gobierno central con sus desconcentrados como los gobiernos autónomos descentralizados, pensando en el bienestar de la población. Claro, claro, sí, porque hay casos que realmente son dramáticos, ¿no? Usted ha visto playas como está, usted ha visto lo que ocurre en Chone, donde se ha expresado que a pesar de que se hicieron en su momento trabajos para mitigar las inundaciones, durante los últimos 6 o 7 años no ha habido ningún cuidado, ni desasolve, ni mantenimiento, ni nada. Y total es que este niño con una semana de lluvias, creo, ha sumido al país en una verdadera tragedia, ¿no? Bueno, es complicado porque no solo partamos de un principio también, ¿no? Cuando uno ve en muchos de los cantones de la cuenca baja la construcción de camaroneras y uno empieza a identificar dónde se han asentado, muchas de ellas se han asentado en causas naturales, en esteros, han cortado esteros o causas naturales, bananeras y demás. El caso de ya las inundaciones que se han generado en playas, que se han generado en Chone, principalmente en Chone, donde existe un proyecto multipropósito. En caso de Guayas está el Daubín, el Bulubulu que conecta el Cañar con Naranjal y que tiene su bypass, que no han recibido el mantenimiento adecuado. Hablaba con amigos que están asentados en los recintos de la ribera del río Bulubulu, en el cantón Durán, San Antonio, Roselvira, San Mateo, San Francisco, hoy ya preocupados porque el río ya está al borde, viendo
desde donde ellos lo indican y según los videos que nos han pasado, pequeñas filtraciones. Son preocupaciones que realmente a todos los ecuatorianos nos conciernen, porque lamentablemente en estos últimos años no se han dado los mantenimientos adecuados. Y hablaba con algunos amigos también que están en entidades del gobierno central, que especificaban que ahora realizar el mantenimiento del proyecto del Bulubulu, todo eso bypass estaba como por casi los $100 millones. Entonces se ha dejado acumular el trabajo que se debió hacer y ahora los recursos no hay, estamos en un déficit económico grave en nuestro país. Los gobiernos autónomos descentralizados en muchos casos veo gestiones que están realizando para poder avanzar. En cambio, en otros casos vemos a las autoridades únicamente indicando no hay recursos y no sabemos qué hacer. Entonces esa no es la capacidad de gestión que deben demostrar autoridades seccionales o autoridades que estén desempeñando funciones inclusive en el gobierno central, ¿no? Ingeniero, buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Hola, Omar. Ingeniero, el gusto es mío. Ingeniero, a ver, de lo que he podido escuchar, este es un trabajo mancomunado, pero sobre todo de los gobiernos locales que durante décadas y décadas y décadas han permitido que sus jurisdicciones crezcan de manera desordenada. Lo cierto es que recuerdo que el año, no sé si fue el año pasado o hace 2 años que tuvimos la tragedia en Alausí. Fue el año pasado, ¿no? Y si mal no recuerdo, sí, el año pasado. Y conversábamos con colegas suyos y decíamos, llegamos a la conclusión de que en este país hay localidades que literalmente tienen que ser trasladadas en su totalidad. Por ejemplo, todavía tenemos el tema de Zaruma, pues, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan? Lo de Portobelo, que ha habido temas por el tema de la minería. En este país realmente hay localidades que tienen que en su totalidad mudarse, ¿verdad? Bueno, realmente esa es una tarea fuerte que sí tiene que ejecutarse en la integración del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados. Le pongo el caso acá en Santa Elena. Es necesario que se evalúe la condición de las poblaciones. Hay que hacer geofísica, hay que hacer levantamientos geofísicos, hay que trabajar con las universidades, ya que los recursos hoy por hoy no alcanzan, pero sí hay posibilidades de construir procesos entre las universidades, gobiernos centrales y seccionales con la cooperación internacional para que en estos momentos de déficit económico se puedan ir ejecutando estudios que luego de que ya paren los efectos que se prevé que sean entre marzo, abril, tal vez mayo, dependiendo de qué condiciones se encuentre las anomalías de la temperatura superficial del mar, para que se empiecen los procesos de reasentamientos, planes habitacionales junto al Midubi, tienen que haber en los lugares de reubicación servicios básicos, porque tampoco vas a reubicar a las familias en un lugar en donde van a estar en peores condiciones que donde se encuentran. Y bueno, la prioridad es la vida de las personas, correcto, pero hay tiempo y ha habido tiempo para realizarlo. Esto los gobiernos autónomos municipales, dentro de su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, deben incluir. En el caso de Santa Elena es una provincia con 68 comunas. Los cabildos comunales toman sus decisiones independientes, pero mayoritariamente no ha habido la guía, el asesoramiento, el acompañamiento de parte del gobierno municipal hacia los gobiernos o hacia los cabildos de las comunas, para que en el proceso de gestión que dura 1 año y luego a finales de año se vuelven a generar elecciones año a año, se puedan ir corrigiendo sobre el camino en los lugares en donde existe, justamente por el respeto a la ancestralidad de la tierra y la ley de comunas, un área geográfica en donde cada cabildo decide qué es lo que pasa con los terrenos. Pero también ha pasado en el transcurso de los años que ríos en donde no han crecido, producto de que no ha habido fuertes inviernos, hoy por hoy tienen viviendas y hoy están inundados. Entonces, ¿y a dónde va a llegar inmediatamente los requerimientos de ayuda? Es a la municipalidad, hacia los alcaldes. Entonces son los alcaldes que ya tienen que ir trabajando, incorporando su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, gestiones con los niveles superiores, a nivel provincial y a nivel nacional, y en el caso donde hay ruralidad, con las juntas parroquiales, y en este caso, en el caso de Santa Elena, con los cabildos comunales, para que también se cuide el tejido social. Es importante respetarlo, ya que son familias que a veces por el transcurso de los años se han ido constituyendo y tienen una forma de convivir ya organizada.
Bien, muchas gracias al ingeniero Gonzalo Menoscal. Él es un experto en gestión de riesgos, con quien hemos hablado de los efectos de este niño y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer para evitar lo que estamos viviendo. Que tenga usted un buen día.